anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Con alegría renovada saludamos nuevamente a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, trabajando siempre para presentarles temas de actualidad y de interés para nuestra vida familiar y cristiana, porque nuestro deseo es mostrar la verdad del Evangelio y la belleza que ésta encierra. Saludamos a nuestro operador técnico en Alabama, Jorge Graña, quien nuevamente nos permite la conexión con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala del equipo NSE de Argentina. La Iglesia Católica nos enseña que la sexualidad humana es un bien, parte del don que Dios vio que era muy bueno cuando creó la persona humana a su imagen y semejanza. Y otros, y hombre y mujer, los creó, así nos dice el Génesis. En cuanto modalidad de relacionarse y abrirse a los otros, la sexualidad tiene como fin intrínseco el amor, más precisamente el amor como donación y acogida, como un dar y recibir. La relación entre un hombre y una mujer es esencialmente una relación de amor. La sexualidad orientada, elevada e integrada por el amor adquiere verdadera calidad humana, de ahí su importancia. Cuando dicho amor se actúa en el matrimonio, el don de sí expresa a través del cuerpo la complementariedad y la totalidad del don. El amor llega a ser entonces una fuerza que enriquece y hace crecer a las personas y al mismo tiempo contribuye a alimentar la civilización del amor. Cuando por el contrario falta el sentido y el significado del don en la sexualidad de la persona humana, se introduce una civilización de las cosas y no de las personas. Una civilización en la que las personas se usan como si fueran cosas. En el contexto de la civilización, tanto el hombre como la mujer pueden llegar a ser un objeto, uno para el otro, y los hijos un obstáculo para los padres. Por eso la sexualidad no es algo puramente biológico, sino que mira a la vez al núcleo íntimo de la persona. El uso de la sexualidad como donación física tiene su verdad y alcanza su pleno significado cuando es una expresión, o mejor dicho, es la expresión de la donación personal del hombre y de la mujer hasta la muerte. Este amor está expuesto, sin embargo, como toda la vida de la persona, a la fragilidad debida al pecado original y sufre en muchos contextos socioculturales condicionamientos negativos y a veces desviados y traumáticos. Hoy justamente, queridos amigos, queremos seguir ahondando sobre una de estas desviaciones que trae consigo la ideología de género, que es en concreto la ideología del transgénero y la transexualidad, confiando en el Señor que podamos ser buenos conductores de ese pensar. Y para ello tenemos nuevamente con nosotros a la hermana Elena Lugo, quien es doctora en filosofía por la Universidad de Georgetown y especialista postdoctoral en bioética. También es catedrática de la Universidad Católica de Puerto Rico, consultora de bioética clínica en el Hospital La Concepción del mismo país, conferenciante y miembro del Instituto Secular de Schoenstatt de las Hermanas de María. Hermana, bienvenida nuevamente a nuestro programa y gracias por aceptar esta invitación. Como siempre, esta invitación es para mí un privilegio. Precisamente la introducción que la hermana Ayala nos acaba de brindar es el marco conceptual que me permite hacer una evaluación crítica de las tres maneras que supuestamente los profesionales utilizan para trabajar con el tema de transgénero.
y de transexualidad, porque precisamente la sexualidad como una entrega total del varón a la mujer en apertura a la vida es el único punto de referencia que nos permite tratar de enfocar de la forma digna de la persona la situación de transgénero. Bueno, primero vamos a rápidamente recordarles en qué consiste transgénero. Transexualidad es una etapa, digamos, posterior, donde el transgénero llega al punto de una completa manipulación del cuerpo para hacerlo artificialmente conforme a la noción de género que la persona percibe. Así que guardan una continuidad. En todo caso, comenzamos refrescando un poco la memoria que la American Psychological Association, o sea, la Asociación de Psicología Americana, al igual que todas las otras asociaciones que le siguen, en sus pautas, muestran o publican en la 5ª edición de su manual de diagnóstico que transgénero, y se expresa como disforia de género, es una marcada incongruencia entre el sexo que la persona tiene al nacer y la expresión de ese sexo, que sería el género, como algo que siente y expresa contrario a el sexo. Es decir, que se experimenta un malestar clínicamente significativo con un gran deterioro en la vida social entre el sexo con el cual se nace y el género que uno interpreta. Cuando el sexo y el género coinciden en armonía, cuando se nace varón y se desarrolla en masculinidad, no hay básicamente ningún problema, no es disforia. Pero cuando se nace varón y se inclina a expresarse de forma femenina, entonces tenemos ya esa dificultad. Bueno, en todo caso, ya sobre ese tema habíamos disertado. Ahora creo que lo que es apropiado es señalar cuáles son las 3 maneras en que los psicólogos y los psiquiatras han propuesto trabajar con este tema. Hay una modalidad que le llamamos psicoterapéutica, que vamos a considerar favorable desde el punto de vista de la Iglesia como madre y maestra. Otra que se llama observar y esperar, que me parece que puede revestir una cierta prudencia, pero no se enfrenta al problema. Y finalmente el abordaje que llamamos afirmativo, que consideramos es el que la ideología de género fomenta. Y con esta vamos a tener que hacer una crítica muy minuciosa. Sí, pues adelante. Del modelo psicoterapéutico, perdón, parte de la premisa que, o sea, punto de vista inicial, que la condición de transgénero, o sea, disforia de género, no es un objetivo, no es una meta, no es una condición deseable, por varias razones. Por el estigma social que siempre reviste la disforia, porque se sugiere someterse a tratamientos hormonales, al igual que quirúrgicos, que de por vida son considerados necesarios y que tienen riesgos, algunos de ellos desconocidos, otros conocidos y que son riesgos permanentes. Sí. Entonces, desde el punto de vista del modelo psicoterapéutico, que es un, llamamos también biopsicosocial, se trata de examinar cuidadosamente todos los factores que se asocian a la disforia de género. Porque la disforia de género ilustra que hay muchos factores psicológicos, sociales, culturales, educativos, ambientales y biológicos que juegan un cierto rol. Por eso hay que trabajar desde todos esos puntos de vista para entender la condición
de la disforia de género. Como yo lo había dicho, me voy a concentrar más que nada en los intentos de trabajar con la disforia de género desde la infancia, pasando por la adolescencia, porque es donde más peligros tenemos y creo que el tiempo lo podemos utilizar de esa forma. ¿En qué consiste, hermana, y no solo terapéutico? Sí, le quería decir que no solamente es el donde mayor peligro hay, sino donde más se está apuntando en la actualidad, que es abarcar la mentalidad de niños y jóvenes. Por eso es importante que los que son padres de familia, educadores, estemos muy al tanto, porque esto que la hermana ahora nos va a explicar es lo que se utiliza normalmente para desembocar malamente en una persona transgénero o transexual, ¿no? Es bueno saber como todos los puntos de vista para uno saber a dónde debe enfocar. Adelante, hermano. Claro. Y es importante, como señalaba la hermana, tomar en cuenta que los niños pequeños no tienen una comprensión completa de la constancia de género y confunden la identidad de género, la cual deben desarrollar, con expresiones superficiales del comportamiento. Por ejemplo, si un niño, un varoncito, considera que sus hermanitas están recibiendo muchísima atención en el hogar y que él se siente medio marginado, bueno, pues va a pensar, mejor es ser mujer para recibir atención de papá y mamá. Entonces se va forjando la idea de que es conveniente y por consiguiente empieza a desear ser niña para recibir las atenciones. Y esto es lo típico de los 5 años a los 7 años, porque es donde el niño está como poroso a ver cómo reacciona papá y mamá en términos de su propia identidad. Bueno, en el modelo que llamamos terapéutico, se parte también de la consideración que la congruencia, o sea, la armonía entre sexo con el cual se nace y género que se va desarrollando es algo estable durante el tiempo. Es decir, que hay por naturaleza, y aquí es un punto importante, por naturaleza una inclinación normativa, o sea, como norma regular, de unir el sexo con el género, varón, masculino, mujer, femenina. Claro, también reconoce que hay ciertos problemas en el camino del desarrollo psicosocial, ¿no? Y entonces, claro, la disforia de género se toma como una especie de excepción, o sea, como una situación que hay que atender, pero no se le considera como lo normal. Y por supuesto no se le considera como una opción entre otras. ¿En qué consiste la labor terapéutica? Si toma en cuenta que hay una naturaleza, unas normas, que bien podemos decir que son establecidas por el Creador providente, o que la naturaleza desde el punto de vista humanista secular tiene sus normas, bueno, la labor terapéutica se centra en intentar que el niño o la niña se sienta cómodo en su propia condición de varoncito o de nena, trabajando con los distintos factores que pueden influir en su desarrollo de la identidad de género que corresponde a su sexo. Sí. En otras palabras, que se da cuenta el terapista que la identidad de género depende de factores biológicos, psicosociales, de la condición social, puede haber una psicopatología, puede haber alguna otra condición psíquica que esté conduciendo a la disforia de género. O sea que la disforia de género podría ser un síntoma de otra condición psiquiátrica, digamos, ¿no? Y esas son cosas sobre las cuales hay que estar muy, muy alerta. Claro, y entonces, saberlas. El tratamiento estrictamente terapéutico recomienda que se observen los niños, los infantes, para cualquier factor que pueda dificultad de identificarse con el género que le corresponde. Y entonces, yo creo que otra premisa, porque fíjense, cada uno de estos modelos de abordaje presuponen una visión del ser humano, presuponen una visión de la relación cuerpo y espíritu, presuponen una visión de la sexualidad, presuponen
a la relación que hay entre sexo biológico y género, ¿no? Entonces, en el modelo terapéutico se adhiere a la concepción binaria, o sea, binaria de sexo y género, o sea, que hay varón y hay mujer, y cualquier combinación intermedia se considera como algo irregular. Esto hace inmediatamente reconocer que la persona humana tiene la misma dignidad, pero se advierte que hay la modalidad femenina, la modalidad masculina, que se complementan en reciprocidad. Así es, por eso es binaria, que, claro, solo la dos. identidad de género va a ser un fruto del desarrollo a través de los años y debe comenzarse de la más temprana de la edad, ¿no? Entonces, es importante que al niño se le vaya acompañando, o a la niña, acompañando psicoterapéuticamente los sentimientos que va ese niño o niña sintiendo en relación a su propio sexo, hacia el rol de género, la relación con sus padres, etcétera. En otras palabras, que se encamina al niño hacia la resolución de la disforia, tomando como meta y objetivo realista, el que pueda consolidar la armonía entre el sexo con el cual nace y el género que corresponde. Por eso recomendamos las terapias, ¿no? Las terapias, particularmente por un psicólogo o un psiquiatra que respeta el concepto de persona en dignidad inherente y respeta que hay una naturaleza humana que no está al libre albedrío de manipular y hacer cualquier cosa que nos parezca en gana. Fíjense que detrás de la aceptación de la disforia de género como una opción está la concepción posmodernista, que dice que no hay una naturaleza humana como tal, que hay tantos seres humanos como pueden haber preferencias, y segundo, que el ser humano es libre de estructurar y establecer una dinámica de crecimiento de acuerdo a su propio criterio, a su propia preferencia. O sea, que se trata de una libertad que no se rige por una consideración de la verdad y el bien de la naturaleza. Por lo tanto, es una libertad que no es real, es un libertinaje que y ahí se ve justamente la libertad verdadera lleva al hombre a la realización, a la felicidad y siempre en camino de verdad. Por lo tanto, todo lo que sale de ahí, como es esto que nos está explicando la hermana Elena Lugo, va a la autodestrucción y a la infelicidad de la persona, con lo cual ya nada más con los resultados sabemos que el camino es erróneo. Exactamente, porque esta concepción de libertad equipara el bien a mi preferencia, equipara la verdad a mi opinión. Pero si cada uno tiene su preferencia en lugar de bien, su opinión, conduce a un relativismo cultural que es precisamente el que está desmoronando la fibra social, hasta las como diríamos, las instituciones políticas, etcétera. Así es. Bueno, el segundo modelo es uno que se llama en inglés wait and watch, es esperar y observar. Este es un abordaje terapéutico, en cierto sentido, no tan activo como el psicoterapéutico que propiamente debe llamarse así. Observa y dice que efectivamente en la etapa de la infancia y de la niñez y la preadolescencia ya se dan indicios de algún comportamiento de armonía sexo-género o de un comportamiento incongruente. Entonces hay que observar aquí está el detalle, sin insinuar o sin intervenir directamente con encaminar al niño o la niña hacia el género que corresponde a su sexo. Es como si dijésemos que mantiene distancia y observa. ¿Por qué esta actitud? Porque según este abordaje, la inmensa mayoría de los casos de disforia de género que se presentan en la infancia o en la niñez se resuelven espontáneamente. Es decir, que
prácticamente en el desarrollo psicosocial el niño descubre de que realmente el sexo y el género que le corresponde es lo que le resulta conveniente. También se ha hecho en estudios que según se acerca la pubertad, todos los cambios hormonales de la naturaleza, ¿no? Acercándose a la pubertad que corresponde a varón o mujer, también influyen en unas ciertas disposiciones psicológicas en que el niño pues sí advierte que es varón o advierte que es mujer y se resuelve. Ahora bien, este abordaje reconoce que en algunos casos no se da armonía. Y es entonces donde recomienda que se intervenga en la etapa preadolescente o ya en la etapa adolescente. Pero recomienda que se haga una intervención hormonal, que se haga como una etapa de experimento, a ver si es adolescente con estos cambios hormonales, o sea, hormonas que obstaculizan las naturales y hormonas artificiales del género deseado, a ver cómo operan, ¿no? Y si la persona se siente tranquila o serenada, disminuye la ansiedad, pues ahí se queda la intervención. Claro, hermana, perdone sí, que le interrumpa, pero en este caso concreto que usted nos está explicando, usted dice que esto es a modo de experimento, a ver si con esa intervención hormonal la persona, el joven en cuestión o el niño se siente cómodo. Pero ¿y si no se siente cómodo? ¿Eso se puede revertir? Bueno, ahí está el detalle. En esa etapa, al bloquear las hormonas propias del sexo que corresponde, puede haber complicaciones. Y ahí los pediatras naturalmente son los expertos que nos pueden decir. Claro, uno puede pensar que si no se satisface, probablemente el pediatra diga, bueno, vamos a volver atrás y dejar que las hormonas naturales funcionen y omitir las hormonas, digamos, artificiales en este caso. Pero, claro, no, pero naturalmente el niño o inclusive los padres probablemente van a optar por continuar, como quien dice, no fue suficiente la intervención, vamos a seguir una etapa posterior. Y entonces, luego de la adolescencia, pensando que durante ese periodo se pueden hacer varios ajustes, entonces pueden considerar, o por lo menos esta intervención considera la posibilidad de cirugía. Recuerden que cuando se interviene ya quirúrgicamente no hay vuelta atrás. Claro, ahí es que es tremendo porque es como considerar a un chico, un joven como una casa, ¿no? Esta casa, bueno, no sé, yo creo que la ventana en vez de a la derecha la pongo a la izquierda, la quito, la pongo, no, ahí no, allá. Pero estamos hablando de personas, ¿no? O sea, perdón por el gráfico, pero es como para que veamos que a la larga terminamos utilizando al ser humano como una cosa, es decir, un punto de experimento sin tener en cuenta todas las repercusiones internas que esto trae. Es muy serio esto. Usted tiene toda la razón y de hecho, no solamente aquí en el esperar, pero en la intervención afirmativa, que es la que vamos a presentar y que es crítica, al cuerpo se le ve como cosa. Ahí está el detalle. O sea, esa armonía de espíritu y cuerpo queda rota. Hay un cierto dualismo, donde por un lado está lo que llamamos el espíritu, que es pura libertad, y por otro lado está un cuerpo que se presta para ser manipulado. Y precisamente esto es lo que ocurre, ¿no? Claro. Donde miro el cuerpo, veo la apariencia, no me agrada, no me gusta, no me siento conforme, quiero ser de una apariencia y una estructura corpórea diferente a mi propio sexo, entonces lo manipula. ¿Ves? Que ahí está el detalle. Sí. Mientras que en el abordaje psicoterapéutico no se rompe esa relación intrínseca entre cuerpo y espíritu. Se trata de trabajar con los dos simultáneamente, ¿no? Claro. No cabe duda de que cuando ha fallado la psicoterapéutica, como se le expliqué,
En algunos casos se recomienda para la tranquilidad de la persona que sufre tanto, el que pueda aparentar ser del sexo opuesto, pero que no intervenga tanto con la cuestión de quirúrgica. Hormonas o quirúrgica, sí. Sí, pero esos son casos graves. O sea, que si luego de una etapa donde llega la adultez y no se ha resuelto el tema, el vestir del sexo opuesto, el usar hormonas para controlar ciertas manifestaciones secundarias del sexo, ha sido permitido en casos extremos, pero de ninguna manera se puede mutilar el cuerpo. Claro. Y Porque pensaba, fíjate, hermana, diga. En un caso como ese, si en el futuro la persona se arrepiente, puede revertir en gran medida, con gran dificultad, claro, la cuestión hormonal, porque las hormonas no están ahí para jugar con ellas, ¿no? Pero no puede revertir la cuestión del cuerpo. Bien. Entonces, en todo caso, pasamos ahora a lo que sería el modelo afirmativo. Ese modelo afirmativo es el que la comunidad LGBTI propone, ha ganado muchos adeptos, es recomendado por la Asociación de Psiquiatría y recientemente por la Academia, por la Academia de Pediatría Americana. Pero hay mucha discusión, y como habíamos mencionado, me parece que era así, en Dinamarca están pensando que este modelo afirmativo no debe aplicarse en la preadolescencia, porque es mucho el riesgo en esa etapa tan temprana en el desarrollo. En todo caso, voy a explicar en qué consiste, y ahí nos damos cuenta de que es altamente objetable. Concretamente, tengo que añadir que aquí en el modelo afirmativo, en los últimos años, ha surgido un científico de apellido Ehrensaf, Diane, es mujer, Diane Ehrensaf, que habla, y lo digo en inglés para luego traducirlo al castellano, True Gender Self-Child Therapy. Es terapia de la infancia en torno al género propio. Es decir, según este modelo afirmativo, primero que lo binario, varón, mujer, no se propone, sino que hay tantas posibilidades como la imaginación de cada persona. Entonces, en este modelo afirmativo no hay ninguna objeción al transgénero y al transexo. Se consideran opciones válidas, sí arriesgadas, pero opciones válidas. Se recomienda, curiosamente, y diferente al de esperar, ayudar a los niños a realizar transición social temprana, en vestuario, en nombre, etcétera. Y continuar con la consejería, caso a caso, pero cuando ya se acerca la adolescencia, para evitar que pase por la etapa en que se desarrollan las características secundarias, la voz, el vello, etcétera. Cuando se acerca la adolescencia, se ofrece a los jóvenes la suspensión de la pubertad con un tratamiento hormonal cruzado. Es decir, que no se le permite la pubertad que corresponde a su sexo natural y se le fomenta la pubertad que corresponde al sexo opuesto, o sea, al género que aspira, ¿no? Luego de la adolescencia, entonces se propone la cirugía, pero siempre opcional, ya que la cirugía se considera una intervención muy radical, como ustedes se pueden imaginar. Sí. Y entonces, claro, aquí insiste, y esto es lo curioso de esta True Gender Self-Child, considera que el trabajo clínico con el jovencito es
ayudar a descubrir lo que llama el auténtico género del niño. Aquí hay una cosa muy, muy rara, pero la tengo que explicar. Según este punto de vista, el niño, vamos a decir varón, nace con el sexo, concretamente ahora lo especifica, con la genitalia masculina, pero identifica el género no tanto con una categoría social, no. Si el sexo se equivale a la genitalia externa e interna, el género depende de una condición del cerebro. Ahora nos hemos encontrado aquí con una extrema biologización de la persona. Así es, lo que antes no se aceptaba, es decir, la biología simple, nacer hombre o mujer, esto quedó obviado, pero ahora resulta que estamos hablando de cerebro, ¿no? Exactamente. Es muy curioso. Estamos en la edad del cerebro. Sí, Esto es sumamente diferente a lo que uno esperaba, ¿no? Entonces empiezan a hablarnos de que el género es una realidad interna relativamente fija, definida, aislada, y que la comprende muy bien la neurobiología. El género puede estar conectado con el resto del cuerpo y armonizar con la genitalia sexual, pero ese género puede no estar conectado con el resto del cuerpo y da la posibilidad de que algunas personas el género que capta cerebralmente no coincida con el sexo biológico. Entonces dice que según Ehrensacht, the true gender self, ¿no? El verdadero género del yo es innato. Es un componente innato donde puede haber conformidad con el sexo o puede haber no conformidad con el sexo. Y Qué claro, tremendo. niega que pueda haber mucha influencia del ambiente. Entonces dice, the true gender self, o sea, el auténtico género del yo, corresponde al núcleo de identidad de género que está ya en el nacimiento y reside en nuestro cerebro. Aquí hay un trasfondo que no puedo detenerme. Cerebro y mente no es lo mismo. Así, pero hermana, pero hay un punto como interesante en todo este cuestionamiento donde también se caen los argumentos, porque si habla en este caso de que lo social, lo externo no afecta, ¿cómo entonces se puede decir que el sexo es una construcción social? Es decir, Sí. hay una dicotomía en cuanto a las afirmaciones, ¿no? O sea, para una cosa lo social no afecta, pero para otras sí afecta. Sí. Hay una incongruencia, sí, porque según esta teoría sobre el tema del género, el género del yo es definitivamente, sí, moldeado y canalizado a través de nuestra experiencia con el mundo externo, pero hay un centro que siempre sigue siendo nuestra posesión personal, impulsada desde adentro en lugar desde afuera. Es decir, que esta teoría del True Gender Self coloca al género en la estructura biológica de la persona. Claro, la ideología de género normalmente habla del género como una construcción social. ¿Entiendes? O sea que es como si el género fuera impuesto por la sociedad. Así es. Entonces resulta que ahora no tiene nada que ver. Ahí digo yo que está la dicotomía, ¿no? Tratan de congeniarse de la siguiente manera, que si bien la sociedad impone lo que el género masculino se supone que sea, la persona individual que no esté conforme con ese género que se le impone, entonces va a aferrarse a ese true gender self que dice estar en sí mismo. Es por eso que los de transgénero dicen, yo no elijo mi género, tampoco su sexo. Claro. Ahora,
en qué medida el condicionamiento social de un niño, de un varoncito, ayuda a favorecer la masculinidad. Por supuesto, eso es importante, pero si ese varoncito, según esta teoría, ya nace con una tendencia al género opuesto a su sexo, entonces ahí es donde surgen los grandes problemas que supuestamente esta teoría busca atender. Así Ahora, es. el problema es el siguiente: no hay evidencia desde el punto de vista de la neurología hasta el momento, y mira que estoy tratando de estudiar estas cosas según van surgiendo las publicaciones, no hay evidencia de poder decir que hay un sector del cerebro que determina la cuestión de género. Sí sabemos que hay una conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo que favorece la aceptación del cuerpo o puede obstaculizarla, pero no tenemos evidencia de que pueda haber algo específico que se llamaría, qué sé yo, las neuronas de género que militan directamente contra el sexo. Esto es parte de toda una investigación que se está haciendo, Hermana, me interesa mucho la evaluación ética de estos 3 abordajes, pero tenemos que hacer una pausa, así que después de la pausa, si podemos entrar en esta parte. Así que, queridos amigos, no se vayan, que enseguida regresamos con ustedes. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Dios creador, Padre universal, Dios del amor, en ti vivimos. Dios bondadoso, amigo Jesús, Dios misericordioso, nos movemos y existimos. Dios consolador, Espíritu divino, Dios santificador, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Padre Santo, Hijo, hermano y Espíritu de unión, en ti vivimos. Padre paciente, Hijo, ternura y Espíritu de paz, nos movemos y existimos.
caridad, Padre adorado, Dios caridad, en ti vivimos. Dios humildad, Señor Jesús, Dios de hermandad, nos movemos y existimos. Dios compañía, Espíritu de vida, Dios armonía, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Qué hermoso y consolador es, queridos amigos, saber y estar convencidos, según nos enseña nuestra fe, que Dios nos creó en el amor, para el amor y por amor. Por lo tanto, nos creó para la felicidad. Y es ahí por lo cual nosotros siempre debemos trabajar en que esa armonía que Dios ha puesto en la creación también viva en nosotros, en nuestra relación con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con Dios. Estamos hoy compartiendo nuestro programa en continuación con el tema de la ideología transgénero con la hermana Elena Lugo, doctora en filosofía por la Universidad de Georgetown y especialista postdoctoral en bioética, catedrática de la Universidad Católica de Puerto Rico, consultora de bioética clínica en el Hospital La Concepción del mismo país, conferenciante y miembro del Instituto Secular de Schoenstatt de las Hermanas de María. Hermana, antes de la pausa estuvimos viendo esos tres abordajes que utilizan los psicólogos en la actualidad, que es el abordaje psicoterapéutico, el de observar y esperar y el afirmativo, que usted nos los explicó muy bien y la verdad que uno, entendiéndolo plenamente en su contexto, puede también comprender el alcance de estas medidas en favor o en detrimento de la persona que sufre esta disforia de género. Ahora me gustaría, si es posible, en el tiempo que nos queda, que nos pueda hablar sobre el aspecto ético de estos abordajes. El tercero, el afirmativo, adolece de unas fallas fundamentales. Es determinista porque considera que lo biológico determina la conducta y la autopercepción. Segundo, es dualista porque en cierto sentido separa el cuerpo de una dimensión que también es corpórea, que es el cerebro, aunque identifica el cerebro con lo que es la mente, con lo que es lo psíquico. Ahí sí, realmente comete un gran error, ¿no? Bueno, en todo caso, en ese último abordaje, trata de conformar el cuerpo a una disposición subjetiva del individuo. Uh-huh. En cambio, el primer abordaje, el psicoterapéutico, trata de trabajar con las capacidades psicosociales que están dispuestas a ser educadas y formadas para aceptar y vivir conforme al cuerpo que la naturaleza le ha dado. O sea que es preferible, por decirlo así, acomodarse al cuerpo desde el punto de vista psíquico que a la inversa, desde el punto de vista de que no supone ninguna mutilación. Bueno, entonces, hay que recordar que ni las hormonas ni la cirugía solucionan el problema de base, sino que por el contrario provocan alteraciones mayores e irreversibles para la integridad corporal, fisiológica y psicológica de las personas afectadas. Y es por eso que entre los transgéneros y transexuales aumentan las situaciones límites que llevan al suicidio ya en la etapa adulta. Bueno, eso ya cierra nuestra referencia a las terapias. Ahora, sencillamente quisiera desenmascarar para ustedes
lo que está detrás de todo esto, que es la ideología de transgénero. Por favor. La ideología de transgénero es como una rama de la ideología de género. O sea, no es nada diferente. Es como si un segmento de la ideología de género. Sí. La ideología de transgénero trata de expresarse en los medios de comunicación, tratando de entrar en las leyes, tratando de entrar en las instituciones, en la política y prácticamente en los medios de difusión social. Tratan de decirnos que ellos proponen el bienestar de los niños, de esos niños varones atrapados en cuerpo de mujer y de esas niñas atrapadas en cuerpo de varón. Pero la ideología de género no se interesa tanto en los niños, no se interesa, ni tan siquiera se interesa en las situaciones de irregularidad gay, lesbiana, ni tampoco en las cuestiones de las minorías hispanas, no, o en la mujer o en los ancianos, no. La ideología de transgénero realmente está promoviendo la destrucción del individuo a través de legislación, a través de restarle a los padres su responsabilidad, a través de cambiar los programas de estudio, o sea, la educación, y debilitando también las fuerzas legales en relación a la custodia, ¿no? O sea, la ideología de género, y la ideología transgénero militan contra la identidad de la persona, porque rompe la estructura cuerpo y alma y le resta al alma las capacidades de razonar y de voluntad libre de acuerdo al bien y a la verdad, cosa que pueda educar, controlar, disciplinar al cuerpo. Eso sencillamente se descarta. Hermana, perdone que le interrumpa. Precisamente por esta militancia contra la integridad de la persona, usted nos habla del razonar, también uno puede sacar como consecuencia o conclusión más bien que es por eso que se quiere sacar a los padres del medio. Es decir, al sacar a los padres de este juego, diciéndolo de alguna manera, se está quitando a las personas que incluso por naturaleza son las que guían a esa nueva vida que se llama hijo, ¿no? Entonces, al sacarlos del medio, pues ya se le priva a esa nueva persona del razonar, del comprender lo que es la integridad, de la influencia positiva que pueden dar los padres en la educación, dejándolo a merced de una total confusión. Exacto. O sea, se milita contra la identidad de la persona y inmediatamente se generan rupturas en la estructura de la comunidad familiar. O sea, que la identidad de la persona, al igual que la estructura de la institución llamada familia, quedan, digamos, distorsionadas. Claro. De momento uno recordará en la obra de Platón, en que Platón en Esparta propone que los niños sean educados por el Estado y sacados del ámbito de la familia. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo, porque los niños, al sacarlos del seno familiar y colocarlos en las escuelas, en escuelas donde se propone la identificación de género como percepción de cada uno, todo esto realmente está destruyendo la familia. Y uno se pregunta, en última instancia, ¿por qué milita contra la familia, además de militar contra la identidad? Porque quiere destruir, y aquí vamos hacia las esferas más amplias, destruir la sociedad democrática, destruir lo que entendemos por la sociedad y generar un caos. Y ese caos es el que hace posible la revolución, la revuelta. Realmente es la forma de destruir la sociedad como la conocemos, la cultura como la conocemos. De modo que ustedes saben que allá detrás de todas estas ideologías está la propuesta marxista, que va en contra de toda la cultura occidental que conocemos. No vale la pena entrar en detalle, ¿verdad?
No, Entonces, sí, pero es todo muy lógico, o sea, uno empieza a atar cabos con toda esta información que usted nos está dando. Por ejemplo, estas últimas leyes que van saliendo de que los chicos, si quieren, si se sienten niñas, qué sé yo, un joven de 12 años inclusive, dicen las leyes, me parece que fue en España, si no estoy mal, en uno de estos países, pues resulta que con que vaya al registro civil diciendo que es una mujer, pues ya está, se le cambia el documento de identidad, no requieren ni pruebas biológicas, ni psicológicas, ninguna prueba, basta con que se presente a una mesa diciendo yo soy María en vez de Pedro y ya está. Entonces son leyes, como usted dice, son leyes que se van metiendo para poder romper esa identidad e integridad de la persona, al margen de los que pueden tener potestad, que son los padres. Sí, o sea, le fomenta a los niños, en este caso, una supuesta libertad de decisión cuando no están preparados en conocimiento intelectual ni emocional sobre los temas de sexo y género. O sea, que la ideología de transgénero rompe, divide, desestabiliza, desmantela, destruye lo que nosotros entendemos como escuela, empresa, las iglesias, la familia, que son las fuentes, repito, escuela, empresas, iglesia, el Estado, lo jurídico, que son los contextos de los valores, los principios morales y de la ética. Entonces, despoja al individuo de todo sistema normativo. Entonces lo hace, ¿qué? Manipulable. Así es. Y una cosa interesante, y que ustedes la conocen, bueno, todos la conocemos, entre todas las instituciones sociales, culturales de Occidente, que mayor resistencia han presentado la ideología de género, está la Iglesia, concretamente la Iglesia Católica. Tal cual, por eso hay que sacarla del medio, hablándolo castizamente. Claro. Y no necesariamente van derechito contra la Iglesia, pero sí, por ejemplo, nada más, contra los políticos que defienden la Iglesia. Porque saben que la Iglesia no va a quedarse parada aquí observando de forma pasiva. Claro. Y aquí tanto la jerarquía eclesiástica como el laico comprometido tiene una responsabilidad enorme de no solamente defender la verdad, el bien según el orden natural creado por Dios, sino también hacerlo con mucha paz y con mucha alegría y con mucha serenidad y con mucho optimismo, porque no podemos tampoco ser pesimistas ante esto, por más terrible que sea, ¿no? Y no podemos ser, y por una razón muy muy obvia y muy elemental, que sencillamente nosotros estamos fundados en la verdad de Cristo, con lo cual eso no hay nadie que lo rebata. Esa es nuestra, digamos, nuestra fuerza, nuestra militancia. Él es la verdad y la vida, con lo cual no hay nada más que pensar. Hermana, Dios mío, se nos ha ido el tiempo, ¿pero por qué? Hermana, esto tiene que seguir. Hay una frase que dice, el catolicismo es un grupo de odio y organización opresiva. Los católicos son no odiosos, sino, bueno, sí, agentes de odio. ¿Qué podemos hacer? Dar testimonio de todo lo contrario, que es lo que usted dice, solo el amor crea. Así es. Pues hermana, la invitamos a otro nuevo programa en el futuro, así que ténganos en su agenda. Y a ustedes, queridos amigos, no tenemos tiempo para más, pero los espero la próxima semana en este mismo horario. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.